El Señor nos dejó una recomendación muy importante, que cada día busquemos su rostro y su presencia mediante la oración. Los discípulos le dijeron, Señor, los discípulos de Juan el Bautista saben orar, pero nosotros no. Así es que por favor, enséñanos a orar. Y de ahí surgió el Padre Nuestro que casi todos conocemos y hemos escuchado. Pero Pablo nos describe en 1 Tesalonicenses, nos dice que oremos sin cesar. Antes de continuar con la meditación de la palabra, vamos a orar. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy las gracias, toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te doy a ti toda la gloria y el honor. Gracias porque tú nos has dado la vida, nos has dado todo lo que hemos necesitado. Aquí estamos nuevamente, Señor, para leer tu palabra y para enterarnos de cosas más maravillosas que tú quieres que nosotros sepamos. Te agradezco una vez más por esta bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de este día es la oración. En 1 Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 17, encontramos 3 palabras. Y dice así, orad sin cesar. La oración es una conversación entre Dios y el ser humano. El hombre ha sido creado para alabar a Dios a través de la oración. Se le da alabanza y gloria, de la cual el ser humano se favorece espiritualmente, recibiendo el amor de Dios Padre por la comunión con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. La oración es una de las armas espirituales más poderosas que Dios nos ha dado. Es la oración. Por medio de la oración nos comunicamos con Dios para tener compañerismo y comunión con Él. Para que cuando nos enfrentamos a problemas, circunstancias difíciles, tengamos una manera de comunicarnos con Dios para solicitar su ayuda, su fortaleza, su intervención. Y ahí que en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Satanás siempre va a buscar la manera, la ocasión para que usted no ore. Él le va a poner cantidad de distracciones alrededor suyo para que usted quite el enfoque a la oración. Pero lo importante es que usted se mantenga orando. He estado preguntando al Señor justamente en esta semana, porque cada vez que me acerco delante de Él le pido que Él me dé lo que tengo que compartir con ustedes. Y justamente me estaba diciendo que la iglesia necesita buscar más su rostro por medio de la oración, que necesita dejar a un lado muchas cosas para orar, muchas cosas que le están entreteniendo para orar. Y tenemos que hacer caso a la voz del Señor. Los tiempos en que estamos viviendo no son tiempos fáciles. Y tenemos que buscar la manera como acercarnos a Dios y luego solicitar su ayuda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de una carta, no, sino por medio de la oración, que es la conversación entre Dios y el ser humano. Ahora, la pregunta sería, ¿estoy orando bien o cómo tengo que hacerlo? El Señor Jesús, en su ministerio terrenal, nos dejó ciertas pautas, nos dejó ciertas maneras como hacerlo. Y tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Uno de los ejemplos que Él nos da es que necesitamos orar de una manera privada.
¿Se acuerda usted cuando fue a orar al monte Getsemaní y estaban con los discípulos y les dice, velen conmigo una hora? Pero no estuvo junto con ellos, sino que se alejó, se fue un poco más allá. Y dice en Mateo 26, 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En una manera privada. Nosotros tenemos también que separar un tiempo, si es específico, amén. Si lo puede hacer todos los días a la misma hora, perfecto. Pero tenemos que buscar momentos donde estemos de una manera privada delante de Dios, orando. Solamente Él y usted, Él y yo, usted y Él, yo y Él. Tenemos que aprender a tomar tiempo. En el versículo número 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y después que él oró por segunda vez, volvió nuevamente a hablar con los discípulos. Y en el 44 dice, y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Tenemos que buscar un sitio para orar. Tenemos que hacer un lugar para buscar el rostro del Señor, donde nadie nos interrumpa, donde nadie nos moleste. Inclusive usted tiene que, si es casado o casada, tiene que compartir con su esposa, su esposo y decirle, como le trate mi hijo, como sea, voy a orar. ¿Para qué? Para que no le moleste, para que no le o golpee la puerta si es que va a orar en su dormitorio y le golpeen la puerta o entre intempestivamente y preguntando qué estás haciendo, sino que debe usted decir, voy a orar, voy a buscar el rostro del Señor y sé y entiendo que le van a comprender. Inclusive el Señor Jesús dice en Mateo 6, capítulo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tenemos que orar. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5? Orar sin cesar. Y es lo que tenemos que hacer, orar, orar. A veces la gente dice, tanta oración, pero ¿qué más? ¿Dónde más podemos? ¿Dónde más podemos acudir? Él es el que nos da la ayuda, Él es el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza a cada momento. Sin el Señor no podemos hacer nada. Como Él mismo nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Y no le vamos a contar a nadie, le va a decir, oh, mire, yo como oro 8 horas al día, oro todo el tiempo, estoy manteniéndome en oración. No, hermano. No vale jactarse. El Señor sabe que usted le está buscando a Él en secreto. Y como dice, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en pública. Eso tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Orar de una manera privada. Cuenta la historia que uno de sus hermanos que fue muerto, que fue lanzado del templo, del tercer piso por predicar de Cristo, miraron sus rodillas y todas las rodillas parecían como rodillas de camello. Usted sabe que el camello pasa largos periodos de rodillas, ¿no? Y eso se forma callos. Quizás la manera como saber
que usted está orando es, mírese las rodillas. ¿Está con callos o sin nada? Así nomás. No tampoco les vamos a decir a la gente, miren mis rodillas para que vean que yo sí oro. No. Privadamente, secretamente. El Señor se merece que nosotros obedezcamos su palabra. Cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. A su momento, hermanos, el Señor le va a proclamar victoria a través de su oración, de su intervención. Se necesita guerreros de oración, se necesita guerreras de oración. Quizás usted está diciendo, pero ¿por qué será que el pastor Oscar ahora está hablando sobre la oración? Bueno, es del Señor lo que pone en el corazón de uno, justamente es esto, que busquemos su rostro, que oremos más. Por ejemplo, hermanos, si uno se pone a meditar, ¿qué tiempo pasamos mirando un programa de televisión? No nos aburrimos, 1 hora, 2 horas, y ya los 5 minutos de oración ya queremos levantarnos, ya es suficiente. Ya no sé qué decirle al Señor. Hay tantas cosas por qué orar. Necesitaríamos hacer una lista cada día, cada momento, para cuando entremos al lugar de orar, estar leyendo, estar orando por todo lo que hemos anotado. Aparte de la oración en privada, también debemos orar unánimes, juntos. Cuando llegue el momento de estar reunidos con varios hermanos, por ejemplo, una de los servicios de los cultos de las iglesias que casi menos gente va es el culto de oración. Cuando el pastor anuncia que el martes o el miércoles o el jueves o el viernes van a tener culto de oración, hermanos, la gente no va. Cuando la gente debería ser esos cultos, los primeritos que debe haber, el culto de oración, para orar unos por otros, para estar juntos, unánimes, orando unos por otros. Recuerde que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ellos estaban orando juntos y estaban unánimes, orando por esa bendición. En Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Como que hay un poco más de fuerza, como que hay un poco más de vitalidad cuando uno ora con otras personas. Pero a veces, hermanos, tenemos que dejar a un lado esas frases rebuscadas, sino que debemos orar de una manera normal y natural. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos acercamos delante de nuestro papá? Y debemos tener esa confianza con nuestro buen Padre Celestial también. Y acercarnos confiadamente al trono de gracia para encontrar el oportuno socorro. Y decirle, Padre Santo, usted no se acerca delante de su Padre que le dice, oh, hidalguísimo Padre, aquí te vengo a expresar todo. No, usted se acerca y le dice, Padre, mira, estas cosas son las que me están sucediendo, estas cosas son las que me están pasando. Tenemos que emplear un lenguaje sencillo, que salga de nuestros corazones. No emplear frases rebuscadas que a veces ni nosotros nos entendemos. Pero tenemos que orar juntos. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos orar juntos. Hermanos, hay tantas peticiones de la gente.
Y uno sabe, hermanos, que la gente no ora. Uno se da cuenta que la gente no ora. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que las demás personas puedan también tomar ese privilegio de orar delante de nuestro buen Padre Celestial y que puedan comenzar una vida de oración. Que se dejen a un lado el egoísmo y tenemos que orar unos por otros también. Necesitamos orar. En el libro de Hechos, capítulo 12, nos menciona que Pedro fue detenido y puesto en la cárcel por predicar el evangelio. Herodes dio la orden que pusieran 16 soldados que le cuiden. Imagínense, 16 soldados. Puso 4 guardias de 4 soldados para cuidar a Pedro, para cuidar a uno. Y dice, cuando Pedro estaba en la cárcel, de pronto se apareció un ángel. Las cadenas que estaban sujetas a Pedro en sus manos y en sus pies cayeron. Y le dice el ángel a Pedro, cíñete. Y dice que atravesaron las puertas y nadie hubo quien los detenga. Pero ¿qué es lo que estaba pasando mientras esto estaba sucediendo ahí en la cárcel con el ángel y Pedro? Dice que en el versículo número 5 de Hechos 12 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero aquí viene lo importante, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaban haciendo los hermanos congregados en unos hogares cuando se enteraron que Pedro estaba detenido? Todos empezaron a orar por Pedro y el Señor escuchó esa oración, envió un ángel y le sacó de la cárcel. Con un poder tremendo, no hubo quien le detenga. Es que cuando el Señor comienza a obrar, no hay diablo que se interponga, no hay nadie que lo pueda detener. Y Pedro salió de la cárcel. Y dice en el versículo 12 que habiendo considerado esto, él no sabía a dónde irse o qué, por a dónde refugiarse, porque estaba con un poco de temor que a lo mejor le vayan a volver a detener. Y dice que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y note lo que dice aquí, donde muchos estaban reunidos orando. Qué importante es la oración. Quizás usted no se va a enterar de lo que Dios va a hacer a través suyo, pero lo importante es que usted ore, como decía, orando. Pablo decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Imagínense, nos haría falta el tiempo en el día para orar unos por otros. Y tenemos que hacerlo, hermano. Querido pastor, querida pastora, que usted tiene a cargo el grupo de la iglesia, ore. Busque la manera como los demás hermanos se involucren en la oración. No se canse de decirle que necesitamos orar. Mire los tiempos que estamos pasando, tiempos súper violentos como nunca nos hemos imaginado pasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es orar. El único que puede darnos una respuesta correcta es nuestro Dios. Y el único que puede hacer conforme a su propósito es nuestro Dios. Tenemos que orar. No hay otra cosa más, sino orar, orar, orar. Antes de empezar cualquier cosa, orar. Había un hermano que siempre decía, déjame orar primero. Y todo el mundo decía, ay, muy acá.
primero déjame orar. Es que es lógico. Antes de tomar una decisión, una determinación, uno tiene que orar, buscar la dirección de parte del Señor. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien. Porque estamos haciendo de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Vamos, hermano querido, vamos, hermana querida, vamos a echarle ganas, vamos a orar. Quizás usted está diciendo, pero yo no sé cómo hacer que sea Dios con sus propias palabras. Orar es conversar así como cuando usted conversa con un amigo, con una amiga, y usted se pasa conversando en el teléfono quizás media hora, una hora, y a veces quizás ya no sabe qué decir. Necesitamos orar, necesitamos buscar el rostro del Señor. Usted quizás está diciendo, yo sí oro, pero necesita pues duplicar, multiplicar la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El secreto de la victoria y del éxito es la oración. También tenemos que orar fervientemente. Esto quiere decir con pasión, con entusiasmo, con admiración, de una manera ardiente, ardientemente. Que tengamos esa necesidad. Como David decía en el Salmo 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Cada momento, cada tiempo, cada oportunidad hay que orar. Daniel nos cuenta que en su libro, que el rey dio una orden. Que nadie buscara por un tiempo a otro Dios que no fuera al Dios de ellos. Y que aquella persona que se encontrara orando a otro Dios que no era los de ellos, iba a ser lanzado al foso de los leones. Y cuando Daniel escuchó el edicto, él tenía la costumbre de orar todos los días. ¿Y qué hizo cuando él escuchó el edicto? Fue a su casa a orar. Usted dirá, pero wow, desobedeció la orden del rey. Es que él sabía que el único Dios todopoderoso es el que puede intervenir. Y a él buscó el rostro. Él tenía la costumbre de orar. Y en Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, imagínese, abrió las ventanas, no cerró para que nadie le vea, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No hubo decreto alguno que detuviera a Daniel a orar. Por más que alguien nos diga que no debemos orar, hermano, la palabra de Dios nos dice, orad sin cesar. Tenemos que aprender a orar, a orar. No podemos descuidarnos la oración en ningún momento. Así como su organismo, su cuerpo le pide cuando ya tiene hambre, le pide algo de comer, así también nuestro espíritu debe pedirnos que es el momento de orar. Y tenemos que hacerlo de una manera fervientemente, buscando el rostro del Señor. Mire Daniel que dice que 3 veces al día se arrodillaba, lloraba y daba gracias delante de su Dios. Todo el tiempo lo hacía. Y nosotros necesitamos orar, orar, orar. No hay otra cosa más bonita. Si queremos que Dios obre, vamos a orar. Si queremos que ve la situación cambiada, vamos a orar. Tenemos que confiar en el Señor, que el Señor va a responder nuestras oraciones. Porque cuando oramos también debemos acercarnos a Dios creyendo que Dios nos va a escuchar y que nos va a conceder lo que estamos pidiendo. Tenemos que hacerlo con fe. En el libro de Hebreos,
capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que acercarnos, orar a Dios con fe y sin dudar. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y usted y yo somos justos porque hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. Tenemos que orar con fe y sin dudar. En cierta ocasión, cuenta una señora que tenía un hijo. Este muchacho empezó a andar en malos pasos. Se dedicó a usar drogas y también a tomar alcohol. Y todas las noches ella tomaba tiempo para orar, para pedirle a Dios que Dios le tocara su mente, tocara su cuerpo, su vida, que le protegiera, que lo guardara, que lo cuidara y que un día él pudiera servirle a Dios. Todas las noches tomaba tiempo para orar. Pasaron 2 años y no hubo absolutamente ningún cambio en el muchacho. Una noche estaba yendo a orar, pero dijo, me siento un poco cansada para orar por él, para orar por mi hijo. Esta noche no voy a orar. Estoy cansadita, he trabajado mucho. Y de paso este muchacho no cambia, no veo absolutamente ningún cambio. Ya más de 2 años que me paso orando, pidiéndole a Dios y nada sucede. Y se acostó a dormir. Y dice que llegó un momento, no sabía exactamente la hora, y si estaba despierta o dormida, pero escuchó voces que venían de otro lado. Y dice que ella se levantó un poco asustada y dijo, ¿y qué son estas voces? Entonces empezó a caminar donde las voces estaban ahí, donde se escuchaba el ruido de las voces. Y mientras más se acercaba, las voces se hacían más claras. Y cuando llegó a la puerta, escuchó y le dice que oyó una voz bien fuerte que le decía, demonio de alcohol y de drogas, repórtate. ¿Por qué es que todavía ese muchacho no es de una vez tirado hacia el fondo del pecado y de la maldad? ¿Por qué? ¿Por qué todavía ha pasado 2 años y no has hecho nada? Y entonces dice que este demonio dijo, no he podido por una razón, porque su mamá oraba todas las noches. Pero no te preocupes, en esta noche le puse un espíritu de cansancio, de aburrimiento y de duda, para que no ore por el muchacho. Te garantizo que en unos pocos días el muchacho estará completamente perdido. Dice que la señora, al escuchar esto, corrió a su dormitorio, se puso de rodillas, le pidió a Dios con todo su corazón que le perdonara, que no oró por su hijo en aquella noche. Lloró, pidió oración a los demás hermanos. Comenzaron a orar por el muchacho de una manera increíble. A los 15 días, golpearon la puerta y era el muchacho que estaba ahí, diciendo, mamá, regreso a casa. La oración cambia las cosas. No deje de orar. ¿Hay alguna petición que tiene en su corazón? Siga orando. ¿Hay alguien que usted necesita
verle cambiado, que sea tocado por el Señor, ore, confíe en Dios, Dios lo va a hacer. El Señor Jesús nos aseguró en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No se deje por el desánimo, no se deje por la duda, no se deje por el cansancio, siga orando, orad sin cesar. A su momento usted levantará una cosecha tremenda para la gloria y honra del Señor. Yo sé que hay cantidad de cosas que vienen a la mente, a la vida de uno, que le quitan tiempo, pero hermanos, tenemos que hacer tiempo para orar, buscar el rostro del Señor. Dios nos va a dar la victoria. Siga orando, siga clamando. A lo mejor la petición que usted le está haciendo al Señor está ya a la vuelta del camino. Está ya para llegar. No desmaye. Siga adelante confiando en Dios. Ore sin cesar, ore sin cesar. El poder de la oración no es en el resultado de la persona orando. Por el contrario, el poder está en el Dios a quien oramos, a quien buscamos. Él es el que tiene todo poder y control. Así es que por favor, en el nombre de Cristo Jesús le pido que ore, que duplique el tiempo, el periodo de oración, y cosas hermosas usted va a pasar. Pero no solo ore por ver los resultados, no, ore porque está obedeciendo la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco porque tú has puesto este mensaje en mi corazón y lo he compartido. Te doy toda la gloria, el honor y la alabanza. Y te pido que tú nos des la ayuda necesaria, la fortaleza para orar, para buscar tu rostro. Que no nos sintamos ni aburridos, ni cansados, ni ocupados, sino que hagamos tiempo para orar. Ayúdanos, Señor, de una manera metódica a buscar tu rostro y tu presencia. Y ayúdanos a creer y confiar más y más en ti. Te agradezco con todo mi corazón por todo lo que tú nos has dado en tu palabra en esta oportunidad. Señor, bendice y contesta cada petición que han hecho delante de ti, cada uno de tus hijos, de tus hijas. Y me gozaré de escuchar esos testimonios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer una aclaración. Mi dirección es P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga.